¿Quién cuidará a los hijos de los que lo tienen todo, cuando lo que falta no es el dinero, sino el corazón? En lo alto de una de las zonas más sofisticadas de la Ciudad de México, donde el lujo se levanta como una muralla contra la realidad, algo tan simple como el llanto de un bebé puede romper el silencio de siglos de privilegios. Un penthouse en Polanco, impecablemente limpio, decorado con arte de alto nivel y completamente vacío de calor humano, se convierte en el escenario de un momento que cambiará dos vidas para siempre. Ahí dentro, entre muebles de diseño europeo y obras que valen millones de pesos, el llanto desesperado de un niño resuena en las paredes como un grito de afecto. La niñera no llegó, la empleada está sola, y el bebé está abandonado en su propia cuna de oro. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Te invito a quedarte con nosotros, suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás viendo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntanos si te tocó el corazón y qué tipo de historias quieres escuchar aquí. Mientras tanto, en el pasillo silencioso del condominio, una joven de ojos café brillantes empuja un carrito de limpieza tratando de pasar desapercibida. Marisol Jiménez, de Ecatepec, no sabía que ese día su vida se cruzaría con la de un hombre encerrado tras muros de vidrio y luto. El llanto la guía hasta una puerta entreabierta. Duda. Sabe que ese no es su lugar, pero también sabe que no puede ignorar ese llanto roto. Entonces, movida por algo más grande que el miedo, tal vez el recuerdo de la madre que perdió, o tal vez el hijo que nunca tuvo, entra. Ese gesto tan simple y tan valiente será el hilo invisible que empezará a coser corazones rotos. Santiago Lascano era el tipo de hombre que muchos envidiaban en silencio. A sus 41 años, CEO de una de las empresas de tecnología médica más grandes de América Latina, parecía haber alcanzado todo lo que la sociedad valora: éxito, prestigio, poder y una imagen pública intachable. Viviendo ahora en un elegante penthouse en Polanco, sus días estaban marcados por juntas internacionales, decisiones multimillonarias y una rutina cronometrada al milímetro. Su estilo era impecable: trajes hechos a medida, relojes suizos discretos, zapatos italianos. Pero bastaba mirar un poco más de cerca para notar que algo no encajaba. Un vacío sutil pero constante detrás de los ojos fríos y las palabras calculadas. Desde la trágica muerte de su esposa, 2 años atrás, Santiago se había sumido en una huida emocional silenciosa. El dolor de la pérdida lo había convertido en una máquina productiva, donde los sentimientos eran tratados como errores del sistema. Su hijo, Alejandro, era solo otra variable en la ecuación de una vida que intentaba controlar. A pesar de pagar a las mejores niñeras, comprar los juguetes más caros y decorar la habitación con el mejor diseño, Santiago evitaba cualquier vínculo real con el niño. No era negligencia por crueldad, era miedo. Miedo a acercarse, a volver a amar y a perder otra vez. Por eso cada día era una fuga, de la cuna vacía a la sala de juntas, de los recuerdos del pasado al hielo del presente. Pero detrás del ejecutivo inquebrantable había un hombre roto. A veces, en el silencio de la madrugada, Santiago se quedaba mirando una vieja foto de su esposa, sintiendo el peso de lo que tuvo y de lo que perdió. El apartamento, por más lujoso que fuera, era un mausoleo de la vida que no logró conservar, y su hijo, aunque pequeño, parecía sentir esa ausencia. Santiago sabía en algún rincón escondido del alma que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar, hasta que, un día, al llegar temprano a casa, encontró una escena que derrumbó su armadura de una forma que ninguna tragedia previa había logrado. Marisol Jiménez no esperaba mucho de la vida en ese momento. A sus 24 años, originaria de Ecatepec, cargaba con la responsabilidad de mantener a una abuela enferma y el peso de todas las oportunidades que nunca pudo aprovechar. Soñaba, sí, con ser enfermera pediátrica, pero el sueño tuvo que ser aplazado indefinidamente para que la realidad cupiera en el poco dinero que ganaba como trabajadora del aseo. En el condominio de Polanco era invisible, otro uniforme entre tantos, una presencia que debía mantenerse silenciosa, eficiente y discreta. Pero había algo en Marisol que resistía, una dulzura en los gestos, una fe inquebrantable
y un brillo en los ojos que delataba que aún creía en cosas buenas, a pesar de haber vivido tantas malas. Aquella tarde, el silencio elegante del edificio fue interrumpido por un llanto insistente. Marisol, que limpiaba el pasillo del último piso, se detuvo un instante, frunciendo el ceño. Ese dolor infantil sonaba cercano, como si gritara desde dentro de uno de los departamentos de lujo. Guiada solo por el instinto, se acercó a la puerta entreabierta. El sonido la llevó hasta una habitación impecable, donde un bebé de pocos meses se retorcía entre lágrimas, solo, con el pañal sucio y la carita manchada de tanto llorar. No había nadie, ningún adulto, ninguna niñera, solo el eco de la soledad. Su corazón se apretó. Sabía que no debía entrar, pero sabía, aún más, que no podía irse. Con el cuidado de quien ha cuidado a muchos sin haber sido madre, Marisol tomó al bebé en brazos, susurrándole palabras suaves como bálsamo. Lo llevó hasta el área de lavado, donde todo estaba limpio y ordenado. Sin improvisaciones peligrosas, preparó el lavabo con agua tibia, retiró con delicadeza la ropita sucia y comenzó a bañarlo. Sus movimientos eran seguros, delicados, como si ese niño fuera parte de su propia alma. Mientras lavaba el pequeño cuerpo frágil, cantaba en voz baja una canción antigua que su madre le cantaba cuando ella era niña. Y fue en ese instante, mientras el agua corría, el bebé dejaba de llorar y la canción llenaba el espacio, que Santiago Lascano abrió la puerta de la lavandería y vio esa escena. La trabajadora del aseo arrodillada, inclinada sobre el lavabo, con su hijo en brazos. Santiago se congeló al entrar, el aire escaso en sus pulmones como si el lujo a su alrededor hubiera perdido todo sentido de golpe. La imagen frente a él era, al mismo tiempo, desconcertante y extrañamente serena. Marisol, con el cabello recogido de cualquier forma, arrodillada en el suelo, sosteniendo a su hijo como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. El lavabo, convertido en una pequeña bañera improvisada, reflejaba la luz suave de la tarde, y el agua fluía con dulzura. El bebé, tan inquieto horas antes, ahora descansaba en paz, con los ojos entrecerrados, las mejillas sonrojadas y una leve sonrisa insinuándose en los labios. Santiago no sabía qué sentir, ira, alivio, miedo o gratitud. Solo se quedó ahí, paralizado, como si el intruso fuera él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, en un tono más seco de lo que pretendía. Marisol se sobresaltó, los ojos muy abiertos por el susto, pero no soltó al bebé. Lo miró con una disculpa dibujada en el alma. «Perdón, señor, llevaba mucho rato llorando. No podía dejarlo así», dijo con la voz temblorosa pero firme, los ojos llenos de culpa y compasión. Por un instante, el silencio se impuso entre los dos, cargado de juicio y sorpresa. Santiago se acercó lentamente, observando cada detalle: el lavabo, el pañal descartado en un rincón, la toalla limpia esperando, todo cuidadosamente ordenado. Nada ahí sugería irresponsabilidad. Solo había algo que él no veía desde hacía mucho tiempo: un cuidado genuino. Él debió despedirla en ese mismo instante. Ese era el protocolo, pero había algo en su voz, algo en la forma en que el bebé se acurrucaba contra el pecho de Marisol que desarmaba sus defensas. Santiago se sintió expuesto, como si alguien le recordara, con brutal honestidad, cuánto había fallado como padre. Por primera vez en semanas, su hijo parecía tranquilo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sentía que alguien veía a su hijo como algo más que una obligación. Había ahí una ternura que ni los mejores currículums de niñeras anteriores habían demostrado jamás. Santiago guardó silencio, y en vez de reaccionar con frialdad, dijo algo que ni él mismo esperaba. «Quédate un rato más. Quiero ver cómo lo haces». Marisol obedeció con la misma naturalidad con la que había actuado desde el principio. Terminó de secar al bebé, lo vistió con cariño y lo arrulló entre sus brazos, sentada ahora en el sillón de la recámara. Santiago la observaba a distancia, en silencio, apoyado en el marco de la puerta, como quien mira una película que jamás imaginó ver. Y en ese momento, algo se movió dentro de él, un sentimiento olvidado, tal vez nostalgia, tal vez ternura, o tal vez solo el peso de años de aislamiento emocional
empezando a disolverse. Vio a su hijo sonreírle a esa mujer sencilla y por primera vez sintió que el tiempo se detenía. Cuando el bebé finalmente se durmió, con los bracitos sueltos y la respiración ligera, Marisol lo colocó con delicadeza en la cuna. Santiago permaneció ahí, inmóvil, sin saber qué decir. Un silencio incómodo cayó entre los dos, pero no era hostil. Era denso, cargado de preguntas no formuladas. Marisol se volvió hacia él, con la mirada baja, lista para disculparse otra vez. Pero él solo murmuró, «Gracias». Y en ese gracias, Santiago reveló más de lo que jamás admitiría. El reconocimiento silencioso de que, incluso con todo su poder, había sido incapaz de darle a su hijo lo que una desconocida acababa de ofrecerle en minutos. En los días que siguieron, algo cambió silenciosamente en el apartamento de Santiago. Marisol, antes solo otra empleada invisible del condominio, empezó a ser notada. Al principio, él le pidió que ayudara con el bebé solo en emergencias. Después, empezó a invitarla a quedarse un poco más tarde, cada vez que las niñeras fallaban, lo cual, curiosamente, comenzó a pasar con frecuencia. Lo que empezó como un improviso se convirtió en una rutina tácita. Santiago observaba la interacción entre ella y su hijo con una mezcla de fascinación e incomodidad. Era como presenciar la reconstrucción de un afecto que creía muerto, pero al mismo tiempo, el miedo a acercarse y a perder aún lo mantenía emocionalmente cauteloso. Poco a poco, pequeños gestos comenzaron a perforar la coraza de Santiago. Empezó a llegar a casa un poco más temprano, a observar cómo Marisol hacía reír al bebé, a notar las canciones que murmuraba, los detalles de sus cuidados. Empezó a hacer preguntas simples. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Y ella respondía con dulzura, hablando de los niños que cuidaba en su colonia, de la abuela que le enseñó sobre hierbas medicinales, de las noches en las que soñaba con ser enfermera. Esas conversaciones no duraban mucho, pero dejaban huella. Santiago notaba que, incluso sin estudios formales, ella poseía una inteligencia emocional rara, una sensibilidad que ningún título podía enseñar, y él, sin darse cuenta, comenzaba a bajar la guardia. Pero el mundo a su alrededor no tardó en reaccionar. Las primeras en notarlo fueron las otras trabajadoras del condominio. Comenzaron los susurros. Dicen que la muchacha del aseo cuida al hijo del señor Lascano como si fuera suyo. Después los vecinos. Y, finalmente, la propia familia de Santiago. Su cuñada, hermana de la difunta esposa, fue directa. ¿De verdad vas a permitir que una empleada sin estudios cuide a tu hijo? ¿Estás pensando con la cabeza o con la culpa? Santiago reaccionó con frialdad, pero por dentro la duda echó raíz. No era solo una cuestión de clase. Era el peso del juicio social, de la mirada ajena que le recordaba constantemente el abismo entre el mundo de Marisol y el suyo. La tensión se intensificó cuando, un día, Marisol no se presentó a trabajar, sin llamada, sin mensaje. La niñera tampoco había llegado, y Santiago, en pánico, tuvo que enfrentarse solo al cuidado del bebé por primera vez. Durante horas, intentó calmar al niño, preparar biberones, cambiar pañales. Cada acción era una batalla. El silencio de la ausencia de Marisol se volvió ensordecedor. Al final de la tarde, por fin, ella apareció, exhausta, con los ojos rojos, pidiendo disculpas. Había llevado a su abuela al hospital tras un desmayo repentino, pero la explicación, aunque dolorosa, cayó como un balde de agua fría. Santiago, sin entender por qué, se sintió traicionado, como si algo valioso le hubiera sido arrebatado sin previo aviso. No dijo nada ese día, solo asintió con la cabeza, frío, y volvió a la recámara. Marisol entendió el mensaje, sintió por primera vez el abismo que siempre temió entre ellos. La vergüenza la consumía por dentro, no por haber faltado, sino por saber que, a pesar de todo, seguía siendo vista como reemplazable. Ella no podía darse el lujo de fallar. No había nadie que la sostuviera si caía. Y Santiago, aunque emocionalmente involucrado, aún luchaba contra su propio orgullo. La distancia entre ellos, que parecía haberse acortado, volvió a crecer. Y una vez más, el silencio regresó a ocupar ese apartamento de lujo,
Un silencio que ahora dolía más que antes. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Pero esa noche fue distinta. Después de acostar al bebé, Santiago se quedó solo en el sillón de la recámara mirando la cuna. Las luces de la ciudad brillaban a través del ventanal, pero nada lograba disipar el peso que sentía en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no corrió a abrir la laptop ni respondió correos. Solo se quedó ahí, escuchando el silencio. Y fue en ese espacio donde la ausencia hablaba más fuerte que cualquier palabra, que entendió algo esencial. La vida que había construido con tanto esfuerzo estaba vacía, sin presencia, sin vínculos verdaderos. Lo que realmente le faltaba no era control, sino valentía para amar otra vez. Y en ese instante tomó una decisión. Al día siguiente, llegó temprano al edificio. Le pidió a la encargada que llamara a Marisol en cuanto entrara al condominio. Cuando ella apareció en la puerta, dudosa y con la mirada baja, él no esperó explicaciones. Solo dijo, «Sube, por favor». En el trayecto al departamento, Marisol sentía el corazón latir como tambor. Estaba segura de que sería despedida. Pero al entrar, encontró a Santiago con el bebé en brazos, aún en pijama, una sonrisa cansada en el rostro. «Necesito ayuda», dijo, ofreciéndole al niño. No era un gesto de autoridad, sino de humildad, una petición simple, cargada de significado. Era el inicio de una entrega mutua, sin palabras. Desde ese día todo empezó a cambiar. Santiago redujo sus viajes, reasignó parte de sus funciones en la empresa para poder trabajar desde casa 3 veces por semana. Comenzó a participar en las comidas con su hijo, a llevarlo al parque, a aprender los cuidados básicos que antes delegaba. Marisol pasó a ser más que una empleada. Se convirtió en presencia constante, guía silenciosa en ese proceso de reconstrucción. No imponía, no exigía, solo ofrecía su forma, tranquila y atenta de cuidar, de enseñar, de estar. Y Santiago, por primera vez desde la pérdida de su esposa, empezó a vivir de verdad. Con el tiempo, construyeron una rutina propia, marcada por pequeños rituales que llenaban la casa de calidez, desayunos con risas contenidas, música suave mientras ella limpiaba y él tecleaba en la laptop, el bebé en los brazos de uno o del otro, balbuceando sonidos mientras el sol invadía la sala. No había declaraciones ni promesas, solo la construcción silenciosa de un vínculo profundo. Santiago se sorprendía admirando a Marisol, su fuerza callada, su dulzura inquebrantable, su dedicación sin exigir nada a cambio. Y cada vez más sentía que aquella mujer sencilla era el puente entre él y el mundo real, la mujer que lo ayudaba a reconectar con la parte más humana de sí mismo. Un día, sin saber bien por qué, Santiago preguntó, «¿Qué pasó con tu sueño de ser enfermera?». Marisol, sorprendida por el interés, respondió con un encogimiento de hombros, «Lo dejé. No había tiempo ni dinero». Él no respondió de inmediato, pero esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza. Esa noche, después de acostar al bebé, Santiago hizo algo que jamás imaginó hacer. Entró al sitio web de una universidad pública y buscó programas de enfermería. Luego se puso en contacto con un orientador y comenzó a trazar un plan. Sabía que había algo que podía hacer por ella, no por compromiso, sino porque, en el fondo, deseaba verla florecer tanto como él mismo. Estaba renaciendo. El gesto de Santiago, sin embargo, no permaneció oculto por mucho tiempo. Pocos días después, su cuñada, Leticia, apareció de sorpresa en el departamento. Con mirada inquisitiva, recorrió los espacios y vio a Marisol jugando con el bebé en la terraza. La incomodidad fue inmediata. Más tarde, cuando Santiago mencionó que estaba ayudando a Marisol a volver a estudiar, Leticia perdió la compostura. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Confías en una mujer que apenas conoces. Él la escuchó en silencio, pero algo dentro de él se rompió. Por primera vez, no se sintió dividido. Tenía claro que Leticia, aún atrapada en un mundo de apariencias, no podía ver lo esencial, que Marisol había hecho por él y por su hijo lo que ni su propia familia fue capaz de hacer. La discusión con Leticia lo sacudió, pero también lo hizo reflexionar con más claridad sobre cuánto Marisol ya formaba parte de su vida. Esa misma noche,
Al guardar los papeles de la inscripción a la universidad, encontró una pequeña caja antigua en el fondo de un cajón. Era de su esposa, con cartas, fotografías y una pulsera de identificación del hospital. Al abrirla, cayó una hoja doblada, escrita a mano por ella. Si un día no estoy, no dejes de amar. Encuentra a quien pueda darte lo que yo te di. Paz. Santiago leyó eso con los ojos llenos de lágrimas. Sintió como si fuera una bendición silenciosa, como si, desde algún lugar, ella le estuviera diciendo que estaba bien seguir adelante. Movido por esa emoción, Santiago decidió hablar abiertamente con Marisol. Quería que ella supiera su intención de apoyarla con los estudios, pero también necesitaba conocerla más. Se sentaron en la sala mientras el bebé dormía y por primera vez él le preguntó con profundidad sobre su vida. Marisol habló de su infancia difícil, de la madre que murió joven, de la abuela a la que sostenía con lo poco que tenían y de la culpa constante por no poder dar más. Pero al hablar, también había esperanza en su voz, una fuerza nacida de la fe y la resiliencia. Santiago la escuchó con el corazón abierto, sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza. ¿Cómo alguien con tan poco podía ser tan rica en dignidad? Entonces, la revelación. Marisol sacó de su bolso un sobre amarillento, con documentos antiguos. No sé si esto cambia algo, pero quiero que lo sepas. Era su acta de nacimiento. Y otra más, que había encontrado hacía unos meses al organizar los papeles de su abuela. Un nombre coincidía con él, de la madre biológica de Santiago. Con el corazón acelerado él comparó los nombres. El silencio cayó. Las fechas, los apellidos, todo encajaba. Santiago abrió los ojos, sin aliento. Marisol era su media hermana por parte de padre, un hombre que él nunca conoció bien, ausente incluso en su propia infancia. La conexión entre ellos iba mucho más allá de la compasión. Era sangre, era destino, era reparación. La revelación cayó sobre Santiago como una avalancha. Caminó en silencio hasta la recámara del bebé. Lo tomó en brazos y volvió a la sala, como si necesitara sentir el calor de esa nueva verdad junto al calor de su hijo. Marisol, sentada en el sofá, esperaba alguna reacción, cualquiera, pero lo que encontró fue a un hombre despojado de orgullo, de reservas, de defensas. Santiago la miró como quien finalmente ve. Entonces, siempre estuviste más cerca de lo que imaginé, murmuró, y las palabras vinieron con lágrimas contenidas. Marisol, también emocionada, asintió. Ella no buscaba reconocimiento, ni familia ni protección. Solo creyó que él merecía saber. Pero en ese momento, algo más grande los unía, una herida ancestral que ahora, por fin, podía sanar. Santiago se acercó a ella y con un gesto cargado de emoción, puso al bebé en sus brazos. «Este es tu sobrino, Marisol, y tú mi hermana». Esas palabras, dichas con una suavidad que partía el aire, hicieron que Marisol se derrumbara. Abrazó al niño, como si en él estuviera todo el amor que nunca recibió. Santiago se sentó a su lado, pasándole el brazo por los hombros, en un gesto de reconciliación con su propio pasado. La sala, antes fría y silenciosa, se llenó de un calor nuevo, hecho de perdón, de redescubrimiento, de un tipo de amor que no se compra, no se mide, no se planea. Un amor que finalmente los completaba. En los días siguientes, Santiago hizo lo impensable. Visitó la tumba de su padre y llevó consigo a Marisol y al bebé. Guardaron silencio durante largos minutos, cada uno sumido en sus pensamientos. Santiago no habló de rencores ni de ausencias, pero frente a aquella tumba se prometió a sí mismo que la historia de la nueva generación sería distinta, que Alejandro crecería conociendo la verdad, rodeado de amor, respeto e integridad, y que Marisol, su hermana, tendría a su lado todo lo que siempre mereció: reconocimiento, apoyo y, sobre todo, pertenencia. Ahí, frente a la memoria de un padre ausente, nacía una nueva familia. De regreso, mientras el coche cruzaba la ciudad, Santiago miró a Marisol y le dijo con voz firme: «No estás sola y nunca más lo estarás». Marisol sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y le apretó la mano. Esas palabras no eran solo consuelo, eran promesa. El pasado, con todo su dolor,
había encontrado un nuevo significado, y el presente, antes tan solitario, ahora se expandía para incluir raíces, ramas y frutos de un árbol familiar que casi no alcanzó a crecer. Era el clímax de una silenciosa travesía de sanación, y en ese coche, con un bebé dormido entre los dos, había más que personas, había una historia renacida. Con el tiempo, la casa antes aséptica y silenciosa se convirtió en un verdadero hogar. Las risas del pequeño Alejandro resonaban por los pasillos, mezcladas con las canciones suaves que Marisol cantaba, ahora con total libertad. Santiago reorganizó su vida, no solo para ser un padre más presente, sino para vivir con propósito. Oficializó a Marisol como tutora legal del niño en su ausencia, elevando su rol de cuidadora a miembro legítimo de la familia. Y más aún, se convirtió en su mayor impulsor en los estudios. Cada módulo del curso de enfermería que completaba, él lo celebraba como un logro propio. Había entre ellos una alianza forjada no solo por sangre, sino por elección, por lealtad, por amor verdadero. La relación entre ellos pasó a ser admirada por todos a su alrededor. Las voces críticas se apagaron ante la fuerza del vínculo que construyeron. Santiago ya no temía mostrarse vulnerable. Participaba en juntas escolares, consultas médicas, leía cuentos antes de dormir y aprendía a cocinar los platillos favoritos del hijo. Y Marisol, con su firmeza tranquila, se convirtió en el corazón del hogar. Cuidaba de Alejandro con un cariño que trascendía el instinto. Era amor en su estado más puro. Y con Santiago, la relación evolucionó a algo más que fraternal. Era una alianza de vida, de construcción, de sueños compartidos. No solo se cuidaban mutuamente, se curaban mutuamente. Cuando Marisol recibió la noticia de que había sido aceptada para las prácticas finales de la universidad, Santiago la sorprendió con una pequeña celebración en el mismo departamento. Invitó a compañeros, profesores e incluso vecinos. Era más que una fiesta. Era el reconocimiento público de que ella, con toda su humilde historia, se había convertido en símbolo de superación y esperanza. Ahí, en el corazón de Polanco, la historia de una trabajadora del aseo que se volvió hermana, madre sustituta y futura enfermera, pediátrica tocaba a todos los presentes. Lo que comenzó con el llanto solitario de un bebé, terminaba ahora con un coro de aplausos, risas y lágrimas. La justicia se había hecho, y el amor, una vez más, había vencido. 3 años después, Marisol se graduó como enfermera pediátrica con honores y junto a Santiago fundó una clínica infantil gratuita en Ecatepec, su barrio de origen. Ahí atiende a diario a madres solteras y niños en situación vulnerable, ofreciendo no solo atención médica, sino acogida y dignidad. Santiago, ahora dedicado por completo a la fundación social que creó con ella, financia programas de salud y educación infantil en comunidades marginadas. Alejandro, con 4 años, corre por los pasillos de la clínica llamando a Marisol tía, mientras aprende desde pequeño el valor del afecto, la empatía y la justicia. Juntos, transformaron el luto en vida, el dolor en misión y el azar en milagro cotidiano. Su historia, nacida de un gesto impulsivo frente al llanto de un bebé, se convirtió en un legado que tocará generaciones. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede sanar heridas del pasado? Like si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los gestos más simples cambian el destino para siempre.